Hebreos 12, versículo 1 al 11, muy conocida esta escritura, hermanos. Miren, amados, antes de entrar en la lectura, quisiera comentar esto, hablar esto con ustedes. Usted es un hijo de Dios, ¿correcto, hermanos? Y ya hemos entendido la doctrina, la enseñanza de ser hijos, porque el Evangelio de Juan dice que los hijos de Dios no son toda la humanidad, como mucha gente concluye o dicta o dice, que todo aquel que es nacido en esta tierra pues automáticamente se convierte en hijo de Dios. No, desde el Génesis se ha demarcado la división entre el remanente, los que son hijos de Dios, y los que son creación de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ya en Cristo Jesús, hermanos, hay una definición más clara. Cuando el Señor Jesús nos dice ahí en Juan que no, los hijos de Dios no son los que son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. ¿Correcto, hermanos? Y estos son los hijos de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo en Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios, pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios, entramos en una posición de privilegios, porque ¿a quién no le gusta ser hijo de un rey? ¿Verdad que sí? Ahora, tenemos un Dios que ya no solamente es nuestro Dios, pero se convierte en nuestro Padre porque nos ha adoptado como hijos. Y así como Padre, hermanos, nos ama tales como a hijos, y nos cuida y nos bendice. Y los que somos padres pues entendemos este concepto muy bien, porque todo lo que hacemos, trabajamos, nos esforzamos, todo lo que envuelve nuestra vida siempre está en torno alrededor de nuestros hijos. Si nuestros hijos están bien, usted y yo estamos bien. Cuando nuestros hijos comienzan a cometer fallas, faltas, errores, se meten en dificultades, nos angustia y se nos dificulta, ¿verdad que sí, hermanos? Porque amamos a nuestros hijos. Entendemos estos conceptos. Ahora bien, como hijos de Dios, hermano, pues gozamos de muchos privilegios. Somos bendecidos, somos prosperados, Dios está con nosotros, nos da paz, cuida de nosotros, nos bendice, nos prospera, nos alienta en muchas áreas de nuestra vida. Pero como hijos, no solamente tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Amén. Y ahí es donde pues tenemos algo de dificultad. ¿Por qué? Porque nos gustan los privilegios, pero no nos gustan las responsabilidades. Y de alguna o de otra manera siempre buscamos, en una manera natural, evadir las responsabilidades. Ahora, Dios sigue siendo Dios, ¿verdad que sí? Y Dios nos sigue amando. Aun cuando nos portamos mal, Dios nos ama, ¿sí? Ahora bien, precisamente porque nos ama, su manera de manifestar su amor no es únicamente con dulzura, no es únicamente con apapachos y bendiciones. Ay, te portaste mal, mi hijo, no te preocupes, estás bien. No, espéreme, no es así. Dios es un Padre celestial, amén, y es un Padre muy paternal. Entonces, si te portas mal, también te va a corregir. ¿Aló? Y Él tiene una forma muy peculiar de corregir a sus hijos. Vamos al texto después de haber dicho esto, para entender en dónde vamos a entrar, ¿ok? Versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos. ¿Lo tienen, amados? Dice la escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, un versículo que yo menciono mucho, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué linda escritura. Ahora miramos el versículo 3.
Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que la palabra te está diciendo aquí es que Él sufrió persecución, sufrió dolor, sufrimiento, crucifixión, y a Él no le importó por amor a mí y a usted. Amén. Vamos para. Entonces, si crees que has sufrido, si crees que estás batallando, considera la cruz. Amén. Va, nomás para entrar bien en el texto, para introducirnos en él. Porque el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Recuerda, lo que la Biblia te está diciendo es que Dios siempre te va a tratar como un hijo, no como un extraño, no como un desconocido, no como alguien que viene como un invasor. No. Dios siempre te va a tratar como hijo, aun cuando tu comportamiento no sea el adecuado. ¿Estamos? Su gracia y su misericordia permanecen. Pero resulta que Dios tiene una forma muy peculiar de tratar con cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Bien dice el Señor, dice: no desmayéis cuando eres reprendido por Él. Ahora, una reprensión de otro ser humano nos acongoja, nos entristece, a veces hasta nos duele. Pero una reprensión de Dios, hermano, Dios te hace desmayar. Te está diciendo, te está anticipando: te voy a corregir, te voy a reprender. Pero cuando te reprenda, cuando te corrija, cuando te discipline, no desmayes. Se oye como advertencia, se oye como que viene fuerte, va a doler, pero te va a gustar. No les gustó. Está bien, está bien. Vamos al 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y mire el versículo ahí, y azota a todo aquel que recibe por. Es que estos versículos nunca los vemos, hermano. ¿Aló? Como que no existieran. Versículo 7. Si soportáis. Porque hay gente que cuando se le enseña la varita ya no quiere. ¿Aló? Mírelos. No, yo sé que están batallando para digerirlo hoy, hermano. Ahora, si soportan la disciplina, si soportan el azote, si soportan sin desmayar la corrección del Señor, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Veamos este punto aquí: del cual todos han sido participantes. Quiere decir que por la varita de Dios todos pasamos. Todos pasamos por ahí. Porque todos necesitamos ser corregidos, disciplinados, ordenados, redirigidos. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, Dios a todos nos pasa por las mismas condiciones. No es que unos merecen más que otros, no. Es que, hermanos, Dios conoce nuestros corazones, nuestra disposición, y como seres humanos necesitamos ser puestos delante de Él, hermano, y examinados, para que en la examinación se pueda salir a brote qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, y que haya una cierta honestidad y que Dios la pueda corregir. Y cuando no la queremos sacar, Dios no la va a descubrir. ¿Siguen aquí? Si hubiera quedado en casa hoy, hermano. Mire, vamos adelante. Versículo 9. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los que los venerábamos. Porque aun cuando nuestros padres antiguos en algunas ocasiones se les pasaba un poquito la mano, digan amén. Sí, porque antes sí eran correcciones. Antes sí. ¿Te acuerdas cuando te decía tu mamá, quita la mano, quítala? Y te daba el... ¿Verdad que sí? Algunas usaban una tabla de este tamaño, otras ¿te acuerdas de las cuartas? Sí. Y en algunas ocasiones nos tocó hasta experimentar un poco de crueldad, ¿no? En aquellas formas. Pero no había psicólogos, ni tampoco había la dificultad que hay hoy. ¿Verdad que sí? ¿Se recuerda? Sí. Entonces, hermanos, me parece más aplicable aquello que lo de hoy, pero bueno, será cuestión de interpretación también, si eran abusos o verdaderamente era lo que mantenía alineadas a las gentes, a las personas. Y aún después, me recuerdo que nuestros padres envejecieron, nuestros abuelos, y siempre nos dirigimos a ellos con respeto, siempre con respeto. Y aún cuando nuestros padres fueron en ocasiones hasta injustos, tal vez porque no conocían de Dios o no tenían el temor de Dios, aún así todos nosotros los venerábamos, los respetábamos y los cuidamos y los bendecíamos. ¿Correcto, hermanos? Los tiempos han cambiado, santos. Pero lo que la palabra de Dios te está diciendo es que recuerda que aún la disciplina es parte de nuestra humanidad y que nuestros padres lo hacían. Ahora dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si soportas esta disciplina, estas correcciones, vas a vivir. En Proverbios dice que la vara le dará vida al muchacho. Es necesaria la corrección, es necesario el azote, es necesario el dolor, hermano, porque si no nos descontinuamos, nos desviamos, hermano, comenzamos a hacer las cosas indebidas. Terminemos la lectura rápidamente. Entonces dice, ya me perdí, voy a volver. 10, muy bien, gracias, hermanos. Porque no obedece, el versículo final del 9, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, porque pues no había tampoco un cómo, ¿no? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los que pasan por la varita de Dios se vuelven santos y dan fruto y dan resultados. Miren, hermanos, déjeme explorar esta parte antes de entrar en la esencia misma del mensaje. Los mejores ministros, los mejores creyentes, los mejores cristianos son aquellos que han pasado por el área, por los tiempos más oscuros y más difíciles de su vida. Por dolor, por enfermedad, por abandono, por dificultades económicas, dificultades familiares. Y que en algún momento, hermano, estabas tan agobiado con tanta problemática, pero no perdiste tu fe. Y aún llegaste a pensar que Dios no estaba ahí. Pero al paso del tiempo, al paso de los años, todos aquellos que hemos pasado por ese caminar oscuro, cuando damos vuelta hacia atrás y miramos las experiencias, nos damos cuenta que todo lo que sucedió al final obró para bien. Y que el carácter cristiano que tienes y la fuerza que tienes y la fe que tienes fue acrisolada. Fue una fe, hermano, que fue transmitida en poder, hermano, por el fuego de la prueba y de la dificultad. Y por eso es que ahora amas y sirves al Señor. Entonces, es la forma de Dios. Dios es perfecto, hermano. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Entonces, no esperes, hermano, que compararte con otras personas,
¿Por qué Dios trata de una manera con una persona y trata de otra manera con otra? Cada uno de nosotros es diferente. Como tus hijos son diferentes. No son iguales, tienen cierta apariencia física porque llevan los genes de papá y mamá, pero al final en carácter, en emociones, en reacciones son diferentes y hay que tratar de una manera diferente con cada uno de ellos. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces, si ya entendemos bien esto, miremos tres cosas que son la parte de Dios y luego la parte nuestra. Tres de la parte de Dios y tres que son la parte nuestra. Las primeras tres que vienen de Dios. En lo que Dios quiere hacer en ti o lo que Dios quiere alcanzar en ti, Dios te va a hacer tres cosas. Uno, te va a disciplinar. Dos, te va a reprender. Tres, te va a azotar. Otra vez, te va a disciplinar. Todos esos tres términos los entendemos bien, los comprendemos bien. La disciplina tiene que ver con el orden, tiene que ver con ordenar nuestras prioridades, ordenar, hermano, nuestros pensamientos, ordenar nuestro trabajo, disciplinar. Y la disciplina siempre viene con esa corrección, ¿verdad? Ahora, hay algo hermoso de Dios. El Dios que servimos no es un Dios violento, hermanos. No es un Dios violento. Pero veamos a Job. El ejemplo más claro que encontramos en la Biblia de sufrimiento es Job. ¿Dónde le pega Dios o permite que el enemigo le pegue a Job? Primeramente, en lo que más le dolía, en los hijos. Observe, hermano, observe. ¿Qué dice la palabra? Dice al empiezo de Job que él hacía sacrificio delante de Dios por si acaso alguno de sus hijos hubiese hecho un mal en contra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Job conocía a Dios y el carácter de Dios y sabía que sus hijos se la llevaban en banqueteo. ¿Sí me entienden? De fiesta en fiesta, pues. Ahora bien, ¿por dónde empieza la tragedia? Antes de tocar la economía, tocó la familia, los hijos. Sí. Acuérdense de David. David dice la palabra de Dios que Dios le mandó un espíritu para que desobedeciera. ¿Se recuerda? Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Porque había algunas cosas en David que había que corregir todavía. Y él manda censar al pueblo, ¿se recuerda? Ahora, cuando censa al pueblo, el profeta llega y le dice: David, escoge, te va a venir juicio por la naturaleza, juicio por tus enemigos o juicio por Dios. ¿Y qué dice David? Que me juzgue la gente, mejor que me juzgue. Cuidado con lo que pides. Y fíjese que Dios nunca tocó a David. ¿A quién tocó? Al pueblo, matando a 70,000. Algunos teólogos dicen que vino una epidemia y que murieron de un solo tanta gente, tanto luto, tanto dolor. Y ahí fue donde David se quiebra, porque Dios le pega ¿dónde? Donde más le duele. Yo quiero que entiendas esto. A veces tú le dices: Dios, mira, aquí estoy, dame un varazo en las manos. Pero donde Dios te la quiere dar es en la pompa. Aleluya. ¿Aló? Porque a lo mejor las manos ya tienes callo, pero en la pompa no. No sé si me están entendiendo. Lo que le estoy tratando de decir es que Dios sabe dónde, cuándo y cómo hacer su trabajo. Y Dios no necesita que se le diga o que se le aconseje, porque Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Le he dicho en otras ocasiones, me permito recordarle esto: Dios manda profetas, Dios manda obreros, Dios manda siervos. Y el siervo de Dios, su trabajo es predicar la palabra, ¿correcto? Ese es mi trabajo. Predico la palabra. Dice Pablo a Timoteo: exhorta en tiempo y en fuera de tiempo. Dice reprende. Así dice.
Más o menos como lo que es el trabajo de Dios. Es el trabajo pastoral o del predicador o del evangelista o del que comparte. Ahora bien, usted llega el momento en que usted escucha al predicador. Ahora, ¿qué es el predicador? No es Dios. El predicador no tiene ninguna potestad. El predicador solamente es un mensajero. Es todo, nada más. Repite lo que está en el texto. No le agrega, no le pone, no le impone, nada de eso. Es Dios el que ha dado su palabra ya. Ahora, usted escucha la palabra y usted aprende, oye, se corrige. Pero hay cosas que no nos gustan por diferentes razones. Uno, no me gusta el mensajero. ¿Aló? Dos, lo que está diciendo lo está diciendo porque algo me sabe. Y de alguna o de otra manera siempre se excusa y se concluye de que no me gusta esa corrección. Y algunos huyen o se esconden o omiten el aceptar. Ahora, está bien, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo solamente es predicar. Al último el que salva es Cristo, ¿correcto? Pero aquí viene. Si no escuchas al mensajero, entonces Dios va a entrar. Y tú no quieres que Dios entre con la vara. Tú quieres que Dios entre con misericordia y con gracia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el receptor o la persona que ama a Dios o que sirve al Señor, cuando escucha la palabra y se corrige, ¿qué hace? Se arrepiente, pide perdón, busca a Dios, se contrista. Y Dios en su misericordia le abraza y le sana y le levanta. Pero aquel que endurece su corazón al escuchar la palabra, que en vez de llevarlo a la contristación, lo lleva a la necedad, entonces Dios va a aparecer. Pero ya no viene Dios con ese abrazo de misericordia y de gracia. Él te ama tanto que te va a sonar. Aleluya. Entonces, a veces es bueno prestar oído y poner atención y no cerrar el corazón ni endurecer el corazón, porque es mejor recibir una corrección del púlpito a que venga Dios y te diga: a ver, ven para acá, y ¡zas! Que te dé el primero, y que te diga: son 40, te faltan 39. Aquí viene ejemplos en lo natural. Es mejor obedecer a los padres. La Biblia dice: hijos, someteos a vuestros padres, obedecerles. Ahora, ¿por qué? Porque después la vida te pasa la factura. Papá y mamá, por muy equivocados que hayan estado, siempre dan buenos consejos a los hijos. No hagas esto, no hagas aquí. Pero a veces los jóvenes, por llevarle la contra a papá y a mamá, ¿sí me están entendiendo? A veces la corrección tiene que venir de otra forma, de otra fuente, y esa es más dolorosa. Entonces, enojen. Sí. Entonces, número 1, disciplina. Número 2, reprensión. Es lo que Dios hace. Dios disciplina y Dios reprende. La reprensión tiene que ver con el regaño. La disciplina tiene que ver con la corrección. Son dos cosas bien bonitas, hermanos. Disciplina y reprensión. Porque Dios hace una llamada. Dios hace 2 llamadas. Y hermano, tú sabes cuando Dios te está hablando. Mira, no te hagas, tú sabes cuando Dios te está hablando. Usa la disciplina, usa la reprensión, porque no quiero usar la tercera. La tercera es el azote. ¿Sabe lo que es azotar? Ahora, ¿usted cree que Dios se le va a aparecer en la noche con un chicote, un ángel del Señor? No. Volvemos a David, volvemos a Job, volvemos a la forma peculiar de Dios. ¿Dónde te va a sonar Dios? Donde más te duele. Y el azote de Dios es sabroso, es rico, arde. Ahora,
Vuelvo a repetir, Dios no es un Dios violento. Porque cuando sientes el azote, sientes el ardor, pero sientes el cariño de un padre. ¿Siguen aquí todavía? Otra vez. El Señor te disciplina. Y en la disciplina viene la corrección. Luego te haces un poquito sordo, como que no entendiste, y luego Dios te da la reprensión. Te viene la reprensión ya con una forma más fuerte. Y te endureciste en el corazón. Entonces Dios toma el azote y te azota. Aleluya. Y después de esa, estoy seguro que sí aprendiste. Pero no había necesidad de llegar hasta allá. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Hermanos, pongámosle oído, seamos obedientes, sea sumiso, sujétese, pida perdón, pórtese bien. ¿Qué se anda preocupando por lo que los demás hacen o dejan de hacer? Si Dios se encarga. Ahora, esa es la parte divina. Pero viene la parte de reacción nuestra, que ahí está en el texto, pero no lo voy a leer porque ahorita que lo diga se van a familiarizar con el texto. Número 1, dice la palabra de Dios: no menosprecies. No menosprecies. Entonces, entendamos esto, pongamos en orden todo esto. Cuando tú vienes a la iglesia y te sientas y escuchas lo que es palabra de Dios, no lo que es palabra de hombre, porque a veces aparece que lo que se quiere decir que viene de Dios ya viene contaminado con una idea, con un pensamiento del predicador. Sucede mucho, hermanos. Tenemos que ser justos y tenemos que ser personas que discernimos correctamente qué es lo que se dice del púlpito, porque hay muchos púlpitos contaminados. ¿Me están siguiendo, amados? Pero el Espíritu Santo que está en ti te hace sentir y te hace ver que lo que estás oyendo viene de Dios, como hoy. Ahora ahí viene, ¿eh? Entonces la Escritura te está diciendo: no menosprecies. Puedes menospreciar al mensajero, puedes menospreciar la forma, pero nunca puedes menospreciar lo que Dios está hablando a tu corazón. No menosprecies, no tengas en poco, porque detrás de ello está una disciplina que si la desprecias viene la reprensión, que si sigues de necio va a llegar el azote. Está escrito. ¿Qué quieren que haga? ¿Lo borramos? De todas maneras se lo van a sonar aunque le ponga una tacha ahí o arranque la hoja. Porque Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones, dice la Escritura. Sí, número 1, no menosprecies. Número 2, no desmayes. ¿En qué consiste el desmayo? El desmayo consiste en el abandono. Consiste en ese momento cuando sentiste esa fuerza de Dios contra ti, pero no es contra tu persona, sino contra los actos de tu persona, tus decisiones, tu forma de actuar, de reaccionar. Y hay personas, hermanos, que se enojan con Dios, consciente o inconscientemente. Pero a ustedes no les pasa, díganme. Desmayar es cuando decides abandonar, dejar, cuando decides ya no servir, porque sentiste la reprensión muy fuerte. Ahora, algo bien interesante dentro de todo este concepto que estamos hablando, que hay personas que toda su vida cristiana viven en jaloneo. Mire,
a ver cómo interpreta lo que le voy a decir. Hay gente que Dios lo ama tanto que su alma, su alma no la va a dejar que se deslice por el pecado, hermano. No la va a dejar. No la va a dejar. Dice, le dijo Pablo a Timoteo, habrá algunos que serán entregados al diablo, dice, y serán puestos en mucha tribulación, pero al final su alma será salva. ¿Se ha leído esa escritura o nomás yo? No, ok, nomás, ahí va, Entonces, la vida cristiana puede ser una vida bien bendecida, de gozo, de paz, de alegría. Y algunos llevan una vida cristiana tan conflictiva, altas y bajas. A veces está bien, a veces está mal. A veces está contento, a veces está atribulado. Muy pocos días de plenitud de gozo, muy pocos momentos de satisfacción. Siempre en desagrado, en descontento. Y no es porque el diablo esté metido, no es porque te equivocaste de esposo o de esposa, no es porque estás en el lugar equivocado, la iglesia equivocada. Lo que pasa es que estás en conflicto con Dios. Ya, ahora sí. Estás en pleito con Dios. Y te puedes pelear con la mujer, con el esposo, pero no te puedes pelear con Dios, porque es una pelea que siempre vas a perder. ¡Necio! Ahora sí, digan amén todos los necios. No llegó ni uno, dice. Entonces, aquí lo importante es que cuando la palabra viene a tu oído y es transmitida por el Espíritu Santo a tu corazón, y hay una reflexión, y hay un arrepentimiento, y hay un quebranto, es cuando vamos a su presencia y pedimos gracia y misericordia y hacemos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el final de todo esto es la santidad. El final de todo esto es la comunión con Dios. No desmayes cuando seas reprendido, cuando te duela, cuando te arda. No desmayes, no te enojes, no pelees con Dios. No vivas una vida cristiana llena de conflictos, de dificultades. Aprende a vivir en la plenitud del gozo de Dios, hermano. ¿Qué es lo que el Señor nos dijo? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿por qué conflicto en todos lados? ¿Por qué enojo? ¿Por qué descontento? ¿Por qué insatisfacción? ¿Por qué siempre ando tenso? ¿Por qué siempre me siento enfermo? ¿Por qué siempre estoy cansado? ¿Por qué nunca puedo terminar nada de lo que empiezo? Porque estás contra una corriente divina, contra un Dios que está en los cielos y que te ama tanto que no te va a dejar que te pierdas. Y si bien te tiene que llevar todos tus miserables 80 años que tienes de vida a puro azote, lo va a hacer con tal de que tu alma sea salva. Y vas a vivir una vida cristiana bien miserable, pero al final vas a ser salvo. Y cuando llegues allá te va a decir Dios: mira lo que tenías, si te hubieras portado bien, si le hubieras echado ganas, hubieras llegado mejor, no arrastrando la cobija como vienes. Santo Dios. Esto ya es de mí, no es de la Biblia. Pero tómelo como quiera. Número 1, no menosprecie. Número 2, no desmaye. Y número 3, soporte. Aguante. ¿Aló? Ya le cayó el primer balazo, aguántese. Ay, no, que ya me voy. ¿A dónde va? Otro balazo. ¡Sas! No, soporte. Porque si soportamos, alcanzaremos la victoria. Dios no nos va a sonar ni nos va a reprender más de lo que podamos resistir, hermano. Dios sabe hasta dónde. Así que puedes gimotear, puedes llorar, puedes hacerte la víctima, puedes hacer lo que tú quieras. Pero al último, a Dios no puedes engañar.
Porque en algún momento vas y te quejas, ¿no? Te quejas con mamá, con papá, con los hijos, te quejas con el esposo, te quejas con el pastor, te quejas con los hermanos, te haces la víctima. Pero Dios sabe que el problema no es lo que te rodea, sino tú mismo. Entonces, pues sí, ahí está el esposo tratando de entenderte, ahí está la esposa tratando de entenderte, ahí están los hijos tolerándote, ahí está el pastor aconsejándote, ahí está todo el mundo alrededor de ti. Pero Dios, que es Dios, Él sigue azotándote. A mí me encanta ver cuando Dios azota, hermano. Ay, viera qué rico se ve. Pero, sopórtalo. O sea, sopórtalo, mijo. Sopórtalo. Aguántelo. Porque hay victoria detrás de eso. Porque de algo que Dios quiere es tu salud, es tu bienestar, es tu bendición. Si hay algo que Dios busca es tu corazón, es tu alma. Dios quiere tener comunión contigo, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir. Pero hay cosas que te estorban. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a podar, mijo. Y en la podada te duele, porque Dios te va a quitar muchas ramas secas a las cuales te estás aferrando, pero ya no son fructíferas, están secas. Así que cuando el pastor te diga: mi hermano, no haga eso, corríjase, échele ganas, mejor óigalo. Porque si el pastor dice: este gato no hace caso, encárgate tú, Dios. Ya. Soporte, aguante la reprensión. Ahora, le conviene aguantar la mía, porque la mía pues es aquí del púlpito. ¿Qué le puedo hacer yo? Pero la de Dios, esa va detrás de usted. Aquí nomás el domingo, allá todos los días, a todas horas. Y hay gente que se va a la cama con azotes y se levanta con azotes. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas. Porque Dios te ama, porque eres hijo. Amén. Porque al final de todo esto, detrás de todo ello está el amor de Dios. Porque Dios nos trata como a hijos y no como a bastardos, dice la Escritura. No eres bastardo. No eres ajeno. No eres de Dios. Y Dios te va a amar. Dios te va a corregir. Dios va a cuidar de ti. Dios te va a enseñar. Dios te va a disciplinar. Dios te va a dirigir por senda de justicia. Y aunque quieras desviarte, Dios no te lo va a permitir. Porque Dios te ama tanto, tanto te ama el Señor, hermano. El texto dice: nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse ¿a qué? A sí mismo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Así que le paramos ahí, ¿no? Porque después ya con lo que hasta yo siento ardor en la espalda ya, hermano. La pregunta aquí es: entonces Dios castiga, Dios azota, Dios corrige. Y siempre dice: ay, no, Dios, que Dios no castiga. No, yo creo que sí. Pero no castiga a los impíos. Los impíos se castigan a sí mismos con su pecado, con el resultado. No, a los hijos es a los que Dios, más que castigar, es disciplinar. Amén. ¿Qué les parece si mejor oramos? ¿Sí? Porque esto ya me arde a mí.